Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 2 de enero del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Crucificado por nosotros. Lo que hemos estudiado cada día de esta semana se encuentra todo plenamente relacionado, y es que el Señor nos ama de pura gracia y nos ama más allá de nuestro razonamiento, es decir, más allá de lo razonable. Pero ese gran amor no siempre fue y ha sido correspondido, como hemos estudiado ya, y no ha sido correspondido por la mayoría, note bien, de la humanidad, aun cuando es un amor gratuito, pero tristemente es la realidad. Es como el mismo Señor Jesús lo planteó: muchos son llamados y pocos los escogidos. Hasta que finalmente ese amor de pura gracia, ese amor gratuito, incluso amor no correspondido, eh, llegó a su máximo esplendor. Y aún así Jesús fue capaz y estuvo dispuesto a morir por toda esa humanidad que había aceptado su amor y por aquellos que no lo habían aceptado, pero que pudieran tener la oportunidad de aceptarlo. Jesús es crucificado por todos nosotros, y su sacrificio es efectivo para aquel que lo acepta y lo recibe por fe. El Señor nos ama a todos y siempre lo va a hacer, aunque no aceptemos su amor, pero Él siempre nos va a amar. Pero el sacrificio de Jesús para ser, note bien, redimidos no es automático, sino que todo aquel que quiera ser salvo debe aceptar a Jesús, debe aceptar el amor del Señor y debe aceptar su sacrificio. Pero aún estando de por medio de la salvación del ser humano, la salvación de los judíos, note bien, decidieron rechazar al único que podía darles la salvación, al único que podía darles vida. Y por supuesto, eso fue un terrible dolor para nuestro Salvador. Noten lo que el Señor Jesús expresó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste, te rehusaste rotundamente. Jesús quiso salvarlos, pero ellos no se dejaron salvar. Como ocurre hoy día también, lamentablemente el Señor quiere salvarnos, pero nosotros no nos dejamos salvar. El Señor satisfizo la demanda justa de la ley a través de la muerte de Jesús por nosotros, de tal manera que nadie tiene la necesidad de morir eternamente, porque nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, pagó la deuda del pecado. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, es decir, voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús fue ofrecido, queridos hermanos, queridos amigos, Jesús, ofrece su vida de manera voluntaria, tan solo por amor a nosotros y siguiendo el plan de su Padre, porque estaba siguiendo el plan que nuestro Padre Celestial había diseñado para la salvación del ser humano pecador antes de que este mundo llegara a la existencia. Y cuando Jesús muere, la paga del pecado en la cruz del Calvario, Jesús en la cruz del Calvario va a pagar la paga del pecado. Nosotros también podemos, y cuando Él muere en la cruz del Calvario, pues entonces nosotros también podemos experimentar lo que el apóstol Pablo menciona en Gálatas 2:20, un pasaje bastante conocido por todos nosotros: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la experiencia que nosotros llegamos a vivir cuando aceptamos a Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo no vino en la forma como los judíos lo esperaban, y eso ya lo hemos estudiado profundamente. No vino de una manera tal que los glorificara como nación. El mensaje de Cristo fue: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así empieza empezó el Señor su ministerio. Los judíos rehusaron recibir a Cristo porque no vino según las formas como ellos lo esperaban. Las ideas de hombres finitos, note bien, finitos, chiquititos, fueron tenidas por infalibles porque eran muy antiguas. Este es el peligro
al cual la iglesia se halla expuesta ahora mismo. Muchos no están dispuestos a ser despojados de las vestimentas de su justicia propia. No están dispuestos a cambiar su justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es la verdad pura, no adulterada. Note bien, el Espíritu Santo no adula ni a ningún hombre, note bien, ni trabaja de acuerdo con el designio de hombre alguno. Los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo, nótelo bien. Cuando éste venga como probador por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoja, el lugar del hombre es oír y obedecer su voz, la del Espíritu Santo. Por supuesto, Cristo murió por cada hijo e hija de Adán, diciendo que el Hijo de Dios ha expresado un amor tan asombroso al hacer este gran sacrificio por el pecador, a fin de que por la fe en él no tengan que perecer, sino que tengan vida eterna. ¿Cómo puede el objeto de este gran amor ser indiferente, es decir, nosotros, indiferente y permanecer en el pecado y la desobediencia y no reconocer de corazón a Cristo sin un momento de demora? Es terrible, es admirable, porque sorprendente, diría yo. ¿Cómo puede, otra pregunta, cómo puede alguien querer hacer el mal a medida que cumplan la voluntad de aquel que ama al mundo y que dio a su Hijo unigénito para morir por ellos? Fortalecerán todas las facultades del alma y aumentarán su propia felicidad y paz. El Señor ha honrado grandemente a los hombres dándoles a Jesucristo para rescatarlos de las garras de Satanás. Jesús ha dicho: bástate mi gracia. Todo el que procure hacer el bien en su propia fuerza finita encontrará que sus esfuerzos fracasan, pero los que aceptan a Cristo, escuche bien, por la fe encontrarán en él un Salvador personal. Este gran sacrificio, el de Cristo, por supuesto, no fue hecho para crear amor, no te viene en el corazón del Padre, no es para que Él nos llegara a amar, no es para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverlo a salvarnos, no, claro que no, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó, note bien, Él mismo, nuestro Padre Celestial, proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito a través de Cristo Jesús, como decíamos ya, sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. No sé, podemos entender perfectamente bien eso. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Nadie sino el Hijo de Dios podía, note bien, esto lo hemos dicho reiteradas ocasiones, nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, nadie más, solamente Cristo Jesús, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Por eso es el Hijo unigénito, es decir, el único en su género que podía darnos la salvación. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nadie que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, es decir, no, cuando el hombre pecó, el Señor no se puso a correr para allá y para acá, ya pecaron, ¿qué voy a hacer? No. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán, no. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Queridos amigos y hermanos, la mayor manifestación del amor de Dios es haber enviado a su Hijo unigénito, es decir, único en su género, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. No podemos negarnos a tan grande manifestación de amor. Tenemos que abrir el corazón a Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz.
y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.